Usted sabe que soy bien breve para ello. Vamos al Evangelio, hermanos, de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante hasta el 9. Amén, gloria a Jesús. Si usted, hermanos, lo tiene, puede estar de pie. Lo leemos todos juntos para la honra y gloria del Señor. Bienvenidas las amistades, si hay amistades. Los que nos visitan son bienvenidos a este lugar. Amén. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío amado, Señor, tenemos su palabra enfrente de nosotros. Dios mío, Señor amado, le doy gracias por esta oportunidad que tengo a hablar su palabra, oh Dios. Le doy gracias por este momento, Dios mío. Señor, esta palabra tiene un propósito, ha sido enviada, Dios mío, con un propósito, Dios amado. Dios Padre eterno, que nuestros corazones, oh Dios, reciban sanidad, que nuestros corazones, Padre eterno, Señor amado, sean glorificados, sean, Dios mío, benditos, oh poderoso Dios, llenos con su palabra, bendito Rey de lo alto. En esta hermosa tarde, Señor, yo solo le pido, Dios mío, que añada esa doble porción a su palabra, que su Espíritu Santo, Dios mío, sea tomando esa palabra, Dios, y llevándola, Dios mío, a nuestros corazones, Padre eterno, y que seamos edificados, seamos, Dios mío, Señor, bendito Dios, edificados con su palabra, seamos bendecidos, oh Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo, Señor, pero yo creo que su gracia está en mí, yo creo que su Espíritu, oh Dios, está, Dios mío, respaldando su palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese corazón, Dios mío, esos corazones de los oyentes sean abiertos, esos oídos, oh Dios, y que, Señor, podamos atesorar su palabra, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermanos. Juan, hermanos, toma su tiempo para hablar de este hombre que en los otros libros sinópticos nosotros no lo vemos, este milagro que acontece acá. Si usted lo busca en Mateo, en Lucas o en Marcos, no lo va a hallar. Pero Juan, hermanos, usted sabe que Juan habla a la iglesia en general. Juan habla, hermanos, a la iglesia en general. Mateo y Lucas y Marcos tienen sus destinatarios a quienes hablan. Pero Juan habla a la iglesia en general. Y Juan ve que es algo interesante
para nosotros saber, hermanos, de este milagro que acontece con este hombre. Si nosotros vemos bien de cerca, hermanos, este hombre que recibe el milagro es un hombre un tanto descuidado, un hombre muy desinteresado en lo que es la palabra de Dios, en conocer quién era Cristo. Al contrario, hermanos, de aquel hombre que gritaba y le decía: Jesús, ten misericordia de mí. Usted sabe de quién gritaba esas palabras. Aquel ciego, Bartimeo. Porque aquel hombre conocía quién era Jesús, había conocido y entendido quién era Jesús. Pero este hombre un tanto interesado, hermanos, aun cuando nosotros vemos que Jesús llega donde él no había escuchado de quién era Cristo. Y hermanos, la fama de Cristo se divulgó por todas las naciones. Cristo era famoso. Pero este hombre estaba un tanto desinteresado. Por eso el tema, hermanos, que yo quiero que meditemos en esta tarde es: ¿cuál es tu último recurso? ¿Cuál es su último recurso? En los versículos, hermanos, que nosotros leemos al principio, Juan comienza a dar bastante información. Dice que era una fiesta de los judíos. No especifica muy bien qué fiesta era, si era fiesta de los tabernáculos, fiesta de la Pascua, fiesta de las dedicaciones. No especifica exactamente qué fiesta era, pero era una fiesta de los judíos, donde, hermanos, quizá la fiesta de la Pascua era una fiesta que era por ley, o era que sí, los judíos tenían que estar ahí. Era una fiesta dedicada a los judíos, que ellos tenían que estar ahí forzosamente. En esta fiesta había mucha gente que conocía de Dios, gente que conocía de Cristo y gente que no conocía de Cristo. Gente, hermanos, que había llegado de otros lugares, estaban ahí en ese lugar. Y dice Juan, era una fiesta de los judíos. Y dice que Jesús sube a Jerusalén, va a la fiesta donde, hermanos, hay multitud de gente. Pero, hermanos, no quisiera tanto entretenerme en la información que dan los primeros versículos, sino, hermanos, en el punto del milagro que recibe este hombre. Eso es lo más interesante. No hay cosa, hermanos, más importante, el milagro que usted y yo podamos recibir, o que este hombre recibió, lo que Dios puede hacer en nuestra vida, o quiere hacer, o que ya ha hecho Dios en nuestras vidas. Porque Dios de alguna manera se ha manifestado en nuestras vidas. Dios de alguna manera, hermanos, ha hecho algo en nuestras vidas, ha hecho grandes cosas con solo, hermanos, el motivo de que nosotros estemos acá, y que Dios nos ha sacado de la inmundicia a darnos esta oportunidad que nosotros tenemos. Esa es una bendición grande de parte de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos grandes cosas que Dios ha hecho. Pero dice en el versículo 2, yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta y lea conmigo. Jesús. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque es probablemente el que refiere Nehemías. Usted ya ha leído el libro de Nehemías. Es el mismo estanque que Nehemías refiere allá. Este estanque de Betesda significa la ciudad de misericordia, o ciudad de bonanza, lugar de misericordia, o lugar de bonanza. Allí, hermanos, dice la Biblia que había muchos enfermos, dice multitud de enfermos. En este lugar dice la Biblia que ahí, hermanos, los enfermos acostumbraban a ir a ese lugar y se reunían todos, porque dice la Biblia en el versículo 4 o en el versículo 3 dice: en esto hacía ya una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba
el agua. Había una razón por la cual, hermanos, la multitud o esta gente que estaba enferma se reunía ahí. Dice la Biblia que el ángel de Dios, o el ángel, Juan no especifica en sí, pero dice que un ángel llegaba y agitaba el agua. Había una razón, hermanos, por la cual ellos estaban ahí esperando ese momento. Y dice la Biblia que solo sucedía de tiempo en tiempo, es decir, de año en año. Imagínese usted. Solo sucedía de año en año. Hay una razón, hermanos, por la cual usted y yo estamos acá. Hay un motivo, hermanos, por el cual usted y yo estamos acá. Las dificultades y las luchas solo Dios las conoce. Pero, hermanos, ahora no tenemos que esperar un año, una vez al año, para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. O para que Dios, hermanos, rompa esas cadenas que están atando nuestras vidas, qué sé yo, de cualquier índole. El Señor está aquí, hermanos, cada día, todos los días. Cuando no hay culto acá, el Señor está acá, el Espíritu de Dios está acá. No tenemos que esperar una vez al año para que esto suceda. Solo lo tenemos que, hermanos, creerlo y obedecer a Dios. Y el Señor lo hará. Dice la Biblia que esta multitud de enfermos estaban allí una vez, hermanos, esperando que las aguas se agitaran. Imagínese usted, si nosotros tuviésemos que esperar tanto tiempo para un milagro de Dios. Si nosotros ponemos, hermanos, si nos ponemos a pensar que tanto tiempo, hermanos, podemos, y el problema es que a veces se prolonga el milagro, no es porque Dios no quiera hacer el milagro, sino porque nosotros no le permitimos al Señor que el milagro suceda en nuestras vidas. No le permitimos a Dios que el milagro suceda en nuestra vida. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Dios, hermanos, si el ángel de Jehová descendía a este lugar una vez por año, no es porque ese no era el propósito de Dios, no era la voluntad de Dios. Quizás había poca fe en este lugar. Porque si nosotros vemos, hermanos, este hombre que yo digo, porque este hombre había caído enfermo por su mismo pecado. Estaba sufriendo por su mismo pecado. En aquellos tiempos, en la mayoría de ocasiones, las enfermedades llegaban por el pecado. Y es que, hermanos, el pecado ha hecho estragos grandes. Por el pecado hoy vemos tantas enfermedades. Por el pecado hoy vemos, hermanos, tantas enfermedades. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este hombre, hermanos, estaba en su ceguedad, que no había podido entender que era por su misma responsabilidad, por su mismo pecado, que estaba en esa condición. Es bien tremendo cuando la mente está cegada y no podemos ver y no podemos entender, porque, hermano, Dios siempre habla de diferentes maneras. Dios siempre habla a nuestras vidas, pero a veces la mente está cegada. La mente, hermano, no tenemos la capacidad de abrir nuestra mente y permitirle al Señor que nos pueda que podamos entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Este hombre estaría su mente cegada, no podía entender que por su mismo pecado estaba en su condición. Estaba paralítico, no tenía movimiento en sí. Y este hombre simboliza el hombre sin Dios. Simboliza el hombre sin Dios. El hombre sin Dios, usted conoce, hermano, no tiene movimiento espiritualmente hablando. No tiene movimiento. Este hombre estaba, hermanos, sin poder hacer algo por sí mismo. Pero había algo, hermanos, el ángel llegaba y movía, dice, las aguas una vez por año. Había algo, hermanos, una esperanza una vez al año
que esa multitud de enfermos estaba esperando. Cuando se acercaba el año, la multitud de enfermos iban y se ponían cerca, y el que tenía más habilidad, él iba y se acercaba más, y él lograba a poder ir y tocar las aguas después del movimiento que el ángel hacía, y quedaba sano. Era por su fe, era por la fe que él tenía en Dios. Pero hay algo bien interesante, yo digo esto, hermanos, que este hombre estaba tan desinteresado por sí mismo, porque aún cuando llega a Cristo, yo quiero que leamos. Dice la Biblia en el versículo 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús le había acostado, supo que llevaba allí mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga la pregunta que Dios le hace. Oiga la pregunta que Cristo hace al hombre. ¿Quieres ser sano? Si usted lee anteriormente lo que Cristo hace con el hombre del hijo noble, aquel hombre fue y le rogó y le dijo, mi hijo, haz un milagro, mi hijo está enfermo. Aquel hombre creyó y Dios y Cristo solo dijo la palabra y aquel muchacho sanó. Cuando aquel hombre llegó a su casa y le preguntó al siervo y le dijo, ¿cuándo mi hijo comenzó a estar bien? Aquel hombre había hecho un esfuerzo grande y le dijo, ayer comenzó a las 7 a estar mejor tu hijo. ¿Cuánto tiempo había caminado o había manejado aquel hombre en aquel tiempo para ir a Cristo y que Cristo hiciera el milagro a su hijo? ¿Cuánto tiempo había manejado? Había manejado varias horas. Pero vemos, hermanos, el contrario, hermanos, el contrario con este hombre acá. Aún Cristo tiene que preguntarle y decirle, ¿qué quieres que te haga? Aún Cristo tiene que decirle, ¿qué tú quieres que yo te haga? Por eso digo, hermano, este hombre aún quizás había escuchado de Cristo, pero no le había interesado quién era Cristo. No había, hermanos, puesto atención, aun cuando quizás él escuchaba y decía, Cristo hace milagros, Cristo sana a los paralíticos, los enfermos, los ciegos, pero no le había puesto interés, no había puesto importancia a quién era Cristo. Porque aun cuando Cristo está preguntando y dice, ¿qué quieres que te haga? Él aún dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo pienso, hermano, que este hombre, su confianza, su esperanza la había puesto solo en este momento. En el momento que el ángel llegaba y agitaba el agua. Ese era su único y su último recurso que él tenía. Es probable que este hombre, hermanos, había ya concurrido a otros medios. Y había hallado, hermanos, y no había hallado su sanidad. Nosotros podemos, hermanos, concurrir a cuantos medios nosotros querramos. Pero Dios tiene la salida para el problema, para la dificultad que tiene usted y que tengo yo. Amén. Y por eso dije el tema, ¿cuál es tu último recurso? Quizás, hermano, Dios conoce las situaciones porque son diferentes las situaciones que nosotros vivimos. Pero quizás alguien ha pensado en dejar al Señor y cree que ese es el recurso más viable que tiene de dejar a Dios. Quizás dice, yo tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades y ya no aguanto con tantos problemas porque a veces hermanos, buscamos las salidas más viables que nosotros tenemos. Sin, hermanos, querer sacrificar nada. Y buscamos la salida más viable y quizás alguien ha pensado y ha dicho,
yo mejor voy a dejar al Señor, ya no quiero seguir a Cristo, ya no quiero seguir en el Evangelio, porque hay tantos problemas. Pero si dejamos al Señor, ¿se arreglarán los problemas? No. De ninguna manera. Los problemas se incrementarán y se arreciarán, serán más fuertes. Alguien quizás ha dicho el divorcio es lo más viable para nuestras vidas. Porque hermano, yo le digo, a veces nosotros pensamos que las cosas más fáciles es lo más viable para nosotros. Y decimos, quizás alguien está pensando, divorciémonos. Porque eso es lo más fácil. Decir, divorciémonos, eso es fácil. Eso es escuchar la voz del diablo. Eso es darle cabida al diablo, hermanos, y decirle, Satanás, yo escucho tu voz y desecho la voz de Dios. Porque creemos que eso es lo más viable. Escuchar, a veces, hermanos, escuchar la voz del diablo. Creemos que eso es lo más fácil. Eso fue lo que hizo Adán. Dios ya le había dicho, tú de este árbol no vas a comer. Dios ya le había dicho, no vas de este árbol si comes de este fruto. ¿Sabe Dios que conocerás el bien y el mal? Pero Adán desobedeció. Hermanos, el recurso más viable es esperar en Dios. Amén. El recurso más viable que nosotros tenemos es esperar en Dios. Amén. Fíjense, este hombre, cuando Cristo le dice, ¿qué quieres? O dice, ¿quieres ser sano? ¿Será que Dios alguna vez le ha dicho a usted, ¿quieres ser sano? ¿Será que Dios alguna vez le ha dicho, ¿quieres ser salvo? ¿Será que Dios alguna vez dice, ¿quieres ser restaurado? Porque este hombre, hermanos, había procurado, fíjese bien las palabras que yo voy a decir en esta hora. Había procurado su sanidad física por mucho tiempo, pero menos había procurado su sanidad espiritual. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos ser sanos físicamente y hacemos tanta cosa y alguien dice, yo no como cerdo, no como tanta cosa, o me limito de, bueno, estoy a dieta. Y la sanidad espiritual, el corazón, hermanos, está lleno de cosas, hermanos, de tanta cosa del mundo, pero no tratamos de limpiar el corazón, nuestra vida espiritual, que hay una relación con nosotros y Dios estrecha, que nuestra oración no tenga nada que estorbe. Nos interesamos más en la vida física, en lo material y lo espiritual. ¿Dónde está lo espiritual? Este hombre había esperado tanto tiempo. Hacía 38 años, dice la Biblia, que había esperado para ser sano físicamente, pero no se había interesado por su alma, por ser salvo. No se había interesado, hermanos, por tener una comunión con Dios, conocer quién era Cristo. No se había interesado. Nosotros tenemos que interesarnos por nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Que nuestro corazón esté, hermanos, puro delante de Dios. Porque hay día a día, hermanos, nosotros pecamos contra Dios. Pero, hermanos, nos descuidamos tanto de nuestra vida espiritual. Y no nos importa si un día fallamos al culto, fallamos el otro día, perdemos el otro día el culto. Y perdemos el otro día. Y no hay aquello que nos reprenda, el Espíritu no nos conmueve a decir, tú necesitas estar en la casa de Dios. No hay esa reprensión de la parte del Espíritu Santo. Hermanos, hay que tener cuidado. Preocupémonos por nuestra vida espiritual. Porque si el Espíritu no nos reprende, nuestra conciencia, hermanos, está muerto, está cauterizada. Tenemos que pedirle al Señor, desear estar en la casa de Dios. Este hombre, fíjese, qué tremendo, porque no se había interesado por su vida espiritual. No se había interesado por conocer quién era Cristo. Hacía 38 años ya. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo usted está pasando por esa situación que está pasando. Quizás ha orado al Señor. Quizás ha clamado a Dios. Pero quizás ha dejado de orar al Señor. Quizás ha perdido su fe. Quizás, hermano, ha dicho, ya no oro al Señor.
Porque a veces, hermanos, decimos, yo ya oré a Dios. Pero ¿con qué tanta intensidad hemos orado a Dios para que el Señor obre en nuestras vidas? Cuando vemos esto, hermanos, hablamos de Bartimeo. Este hombre dice que gritaba al Señor, porque él deseaba, hermanos, el milagro de Dios. Él deseaba ver. Y al momento que Cristo le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice, que recobre la vista. Él no titubea en decir que recobre la vista. Este hombre, hermanos, dice, toma el tiempo para declarar, o para, hermanos, decirle a Dios su triste caso. No tiene ni tan solo la habilidad de decir, Dios mío, yo quiero que tú me sanes, porque no conocía de Dios. El hombre, hermanos, natural, el hombre sin Dios, hermanos, tutubea y no sabe cómo clamar a Dios, cómo venir a Dios, hermanos, pero nosotros entendemos sabemos cómo clamar a Dios, sabemos cómo venir al Señor. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conocemos cómo venir al Señor y decirle, Dios mío, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres mi guía. Conocemos cómo venir a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en la misma situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hemos orado bien? Uno de los apóstoles dice, oramos, pedimos y no pedimos bien, o no tenemos la suficiente fe, pero no hay que desistir. Hermanos, nosotros conocemos quién es Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nosotros hemos conocido, hemos entendido quién es Él. Y sabemos que para Él no hay nada imposible. Amén. No, hermanos, tomemos el lugar de este hombre. No tomemos el lugar de este hombre. Un hombre desinteresado de Dios. Un hombre, hermanos, sin tener ningún interés en Dios. Sin tener ningún interés. Pero aún así, mira lo que dice el versículo 7. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Aquí, hermanos, surgen varias preguntas, pero no viene al caso eso. A pesar del desinterés que este hombre tenía, Cristo es movido a hacer un milagro a este hombre. Es probable que nosotros hemos sido desinteresados en lo que necesitamos. Es probable, hermanos, que nosotros no hemos orado con intensidad por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia, por ese trabajo que necesitamos, por ese milagro, por esa enfermedad. Quizás nos hemos ocupado más en otras cosas, en ver el error de otro, y no nos hemos ocupado en nuestras propias vidas. Quizás no nos hemos interesado mucho en que Cristo haga el milagro en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, concentrarnos y pensar en qué es lo que yo quiero, qué es lo que nosotros queremos, y orar por los demás. No criticar, orar por los demás. Amén. Hermanos, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. A pesar de todo, hermanos, fíjense, Dios es movido a misericordia. Dios es movido a pesar del desinterés de este hombre. ¿Y por qué? Había muchos que estaban ciegos, paralíticos, y Dios escoge a ese hombre. Dios escoge a ese hombre. A pesar que por sus mismos pecados estaba paralítico. Hermanos, la misericordia de Dios es grande. Amén. Y a pesar que la indiferencia de nosotros hacia Dios, hermanos, es grande. Es grande. Pero Dios aún así quiere hacer algo. Quiere obrar en nuestras vidas. Dios aún así, Dios lo que quiere es ver, hermanos, una disposición de nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros estemos así como estamos. ¿Quién no tiene dificultades?
Yo creo que todos tenemos dificultades. Dios no quiere que, hermanos, estemos en esa dificultad que estamos hoy, porque vendrá otra después, pero es para que la gloria de Dios se manifieste. Vendrá otra dificultad, vendrá otra prueba, pero el Señor se va a seguir manifestando en nuestra vida y vamos a ser, hermanos, creyentes victoriosos, creyentes con testimonios, creyentes, hermanos, con experiencias vividas, que vamos a poder hablar y decir, Dios hizo esto en mi vida. Pero hay tiempo para la congregación y pocos pasamos y no hay que hablar de Dios. No hay que decir de Dios, hermanos, las palabras se quedan cortas y no podemos testificar de Dios y decir, el Señor ha hecho en mi vida esto, el Señor hizo este milagro, el Señor me sacó de esta prueba, de esta dificultad, de esta lucha. No hay palabras, ¿por qué? ¿Somos creyentes de victoria o estamos siendo creyentes derrotados? ¿O estamos permitiendo al diablo que cierre nuestros labios para no testificar de Dios? ¿Qué es lo que, hermanos, estamos haciendo? El Dios, hermanos, el Dios que nosotros conocemos ha hecho grandes cosas. Hay tantas cosas que decir de Dios. Hay tantas cosas que nosotros queremos, necesitamos manifestar del Señor, hermanos, y hay que decirlo. Hay que decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que, hermanos, testificar de Dios. Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Sí, amén, gloria a Dios. No permitamos que el enemigo nos tenga ahí quietos, sin hablar del Señor, sin hablar de Dios. Vemos, hermanos, que este hombre, aún así recibe el favor de Dios. A pesar de su desinterés en recibir algo de Cristo, pero Cristo lo hace. Y podemos decir, ¿y por qué Cristo hace eso? Y otros quizás conocían de Él. Señor, aleluya. Otros quizás, al menos habían oído quién era Cristo y tenían fe en Él. Agita nuestro corazón, Señor. Pero no podemos cuestionar la divinidad de Dios. ¿Quién puede cuestionar la divinidad de Dios? Nadie. No podemos cuestionar la divinidad de Dios. Él hace lo que hace porque, hermanos, todo está en su propósito y en su voluntad. Más tarde nosotros vemos, hermanos, que este hombre al menos hizo algo bueno. Leamos, yo quiero que leamos el versículo 12. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después leyó Jesús, ¿dónde? El templo. En el templo. Gloria a Dios. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Él le dijo, no, mira, ven y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. El pecado lo tenía, hermanos, atado, paralítico, sin moverse. Y aún así, el hombre no pudo tomar reacción por sí mismo. Cristo fue y le dijo, ¿qué quieres? ¿O quieres ser sano? Esa es la pregunta, hermanos, que Dios hace en nuestras vidas. ¿Quieres ser libre? Aleluya. ¿Quieres ser restaurado? Gloria a Dios. Bendito Dios. Agita nuestro corazón. ¿Quieres ser Padre. restaurado? Aleluya. Esa es la pregunta que Dios hace Mueve en nuestro nuestras vidas. corazón, Señor. Amén. ¿O cree usted que estamos bien así como Pueblo, estamos? Señor, ten misericordia. Si hay sanidad, si hay necesidad de sanidad, Dios lo quiere hacer. Levanta nuestra cabeza. Si hay, hermano, necesidad de sanidad, Dios lo quiere hacer. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que el hombre hizo? ¿Qué es lo que Cristo vio en aquel hombre? Cuando Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La obediencia. El hombre se levantó y tomó su lecho, tomó su petate, se lo echó al lomo y se fue. La obediencia de aquel hombre. Quizás el Señor no ha visto mucha obediencia en nuestras vidas. Hemos sido quizás desobedientes a su palabra. Hemos sido quizás, hermanos, desobedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Hay cosas que pueden estar impidiendo el milagro que nosotros necesitamos. Meditemos en eso. Estemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a tu palabra, Rey. Poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Señor amado, aleluya. Así como aquel hombre, Dios mío, Oh, sí, Señor. usted le dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Un día, Dios mío, llegó a mi vida, dijo, ¿quieres ser salvo? Oh Señor amado, porque no me